Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 51 minutos de las 12 del mediodía y vamos a hablarles de movilidad, porque con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, Greenpeace ha iniciado una campaña para reclamar que todas las personas puedan disfrutar de un servicio de transporte público digno y sostenible, y sobre todo que no se dependa del coche para poder moverse. Cristina Arjona es responsable de campañas de movilidad de Greenpeace España. Vamos a saludarla lo primero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Bueno, la primera pregunta, me gustaría preguntarles por qué presentan esta campaña. Bueno, presentamos esta campaña porque tenemos un problema de movilidad, que todas la estamos viendo en la Comunidad de Madrid también en las últimas semanas y los últimos meses lo estamos comprobando, ya que tenemos un problema el transporte en general es el principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero. Emite más del 30% de las emisiones totales provienen del sector del transporte, y dentro de este porcentaje la mayoría provienen del transporte por carretera y en particular del vehículo privado, del coche. Por tanto, a nivel climático es urgente que tomemos soluciones, planteemos soluciones que reviertan esta situación y consigamos reducir las emisiones del sector del transporte. Uh-huh. Dentro de esta parte del sector del transporte, por así decirlo, importante la presencia que tiene el coche particular, ¿no?, para moverse, y por lo tanto también las emisiones que realiza. Así es, la mayoría de este porcentaje que te he comentado antes de emisiones proviene del coche particular. Y además no solo hablamos de emisiones, hablamos también de contaminación atmosférica que conlleva también problemas de salud, está directamente relacionada con problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, además del enorme espacio público que ocupa el coche en nuestras ciudades, más del 70% del espacio de las ciudades, que es finito, las ciudades están consolidadas, pero el 70% de este espacio lo ocupa el coche. Y además de la desigualdad que supone este medio, porque aunque pensamos que es una forma de transporte universal, en España hay 25 millones de personas que no tienen coche. Por tanto, esas 25 millones de personas necesitan o de otras personas que la acerquen a su punto de destino, ¿no?, a su sitio, a los lugares donde tienen que ir, de trabajo, de estudio o de cuidado, o tienen que tener otras opciones. Y por eso nosotros lo que estamos hablando es de que para avanzar en cuestiones climáticas, cuestiones medioambientales y cuestiones sociales y de equidad, hay que tener un mejor transporte público y más transporte público. En la zona norte de Madrid, que es donde nosotros estamos ubicados, Onda Cero Madrid Norte, hay una cuestión que tiene que ver, y así lo han comentado algunos vecinos, es la dificultad para poder acceder al transporte público, ¿no?, que parece que no está incentivado para que pueda utilizarse. Claro, para una persona que no tiene coche, que no tiene carnet, es importante que pueda tener una serie de transportes públicos a su disposición a lo largo del día para poder ir a estudiar, trabajar, ir al médico y demás. Justo, es lo que nosotros comentamos en esta nueva campaña que hemos llamado Garantía de Movilidad, que habría que ponerle la coletilla de Garantía de Movilidad Sostenible, porque lo que nosotros abogamos es porque existan opciones de movilidad para todas las personas sin tener que tener un coche o un vehículo privado. Entonces lo que planteamos es una serie de estándares, es decir, no existen ahora mismo unos estándares mínimos que tienen que tener todos los municipios, por pequeños que sean, que ahí es donde está el kit de la cuestión muchas veces, para que todos los municipios tengan un servicio de transporte mínimo que sea útil para la ciudadanía y que nos lleve a esos puntos o a esos focos de atracción donde se desplaza las personas en su vida cotidiana. Uh-huh. Y también facilitar pues que esta movilidad pues esté coordinada entre modos, ¿no? Porque a todas nos pasa que, por ejemplo, sí que llega el autobús a mi pueblo, que me lleva a la cabecera de comarca o me lleva a ese punto más cercano, pero luego tengo que estar esperando allí una hora a que llegue el otro autobús o a que llegue el tren. Entonces lo que nosotros pedimos es justo eso, ¿no?, que existan estos modos de transporte, estos mínimos estándares de movilidad, pero que además estén coordinados entre sí. Uh-huh. Bueno, en otros países ha habido prácticas o se han tomado decisiones por parte de los partidos políticos, de los gobiernos, para
intentar reducir el uso del coche particular y sobre todo plantear que se mejore el transporte público. ¿Qué resultados ha tenido en términos de contaminación o de facilidad para que los ciudadanos puedan tener estos vehículos públicos? Pues mira, nosotros justo planteábamos esta opción de garantía de movilidad basándonos en estudios que se están comenzando a implantar en países como Alemania o Austria, ¿no? En Austria existen unos estándares mínimos que se tienen que cumplir para que todos los municipios tengan un servicio mínimo de transporte que sea útil. Y en Alemania lo están comenzando también a plantear, y en ambos casos surge a raíz de la implantación de los billetes climáticos o de los abonos únicos de transporte. Los billetes climáticos es también una campaña en la que Greenpeace lleva trabajando ya 3 semanas de la movilidad. Esta sería el tercer año, ¿no?, en el que estamos abogando por un billete único de transporte que permita que utilices todos los medios de transporte con una tarifa plana y con una única tarjeta, y además que sea operable en todo el territorio, en todo el país. Y a partir de ahí, si estamos hablando de garantizar que el transporte público sea asequible, tenemos que avanzar para que el transporte público esté disponible. Y entonces, por ejemplo, en Alemania se está hablando de que en torno a un 5 o un 8% de reducción del número de viajes en coche gracias al abono único. Igual en Austria, en torno a un 10 o un 12 también de reducción. Por lo tanto, no parece mucho, así dicho, pero sí que realmente en términos de emisiones es mucho, y es la forma que tenemos, porque además el transporte público lo que tiene es que cuanto más personas se suben a él, más atractivo es. Es decir, el transporte público lo estamos viendo, ¿no?, con los descuentos y con las mejoras en el tren de alta velocidad, en las largas distancias. La gente necesita incentivos para animarse a utilizar el transporte público y dejar el coche, que es hacia lo que tenemos que avanzar. Uh-huh. A veces diera la sensación, bueno, estamos hablando con Cristina Arjona, responsable de campañas de movilidad de Greenpeace España, decía que a veces se tiene la sensación de que los políticos se fijan un poquito más en facilitar o intentar buscar o hacer grandes obras de infraestructuras tipo tren de alta velocidad, etcétera, etcétera, para conectar diferentes puntos, cuando en realidad a lo mejor también se debería fijar en otros vehículos que además ponerlos en marcha son menos caros, ¿no?, pero también son muy efectivos, ¿no?, como por ejemplo el tema de los autobuses, los trenes. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que acabas de decir no tengo más que suscribirlo, porque hemos hecho durante muchos años se ha trabajado en avanzar en la obra, en el ladrillo por sí, ¿no?, y en avanzar en el tren de alta velocidad o en grandes infraestructuras. Pero donde hay que poner realmente el foco de la movilidad es en el día a día, en la movilidad cotidiana de las personas, que además es el principal sector, es la principal movilidad que más contaminante. Es decir, esta movilidad del día a día es la que luego causa contaminación en las ciudades, la que causa congestión, la que causa atascos, accidentes. Entonces es ahí donde hay que poner el foco, en la movilidad diaria y mejorar las infraestructuras ferroviarias de trenes de cercanía, de trenes de media distancia, avanzar en que haya mejores servicios de transporte público en autobús, con carriles bus-vao, que esto también es fundamental para avanzar en el transporte público, que parece como que el autobús está un poco denostado, pero el autobús es un medio de transporte es muy eficiente, con muchísima permeabilidad en el territorio, y que daría un enorme servicio en estas situaciones. Y luego también avanzar en la movilidad activa, que muchas veces se nos olvida, pero España afortunadamente es un país mediterráneo, que tenemos grandes núcleos de población compacta, y que se puede perfectamente hacer distancia caminando o en bicicleta. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Cristina Arjona, responsable de campañas de movilidad de Greenpeace España, porque estamos a 20 segundos de llegar al boletín. Muchas gracias por habernos atendido y habernos hablado de esta campaña. Hasta la próxima y suerte. Muchas gracias a vosotras.